Bien, mis queridos Javerín, queridos hermanos de nuestra comunidad y a todos aquellos que nos siguen a través de estos espacios digitales, estos espacios virtuales. Esta semana, gracias damos al Eterno, agradecemos al Santo Israel porque nos permite llegar a una nueva parashá en el libro de Devarim, en el libro de Deuteronomio, y es la parashá o la Sidrach Eket, podríamos llamarle así, parashá o Sidrach, Sidrach Eket. Ya lo decía nuestra hermana María, estaba ahorita diciéndonos que esta parashá encontramos 8 mandamientos en la parashá. En la parashá encontramos 8 mandamientos en esta parashá. 6 de ellos son mandamientos performativos, mandamientos performativos, o podríamos decir mandamientos positivos, positivos o performativos, y 2 mandamientos prohibitivos. Esos son los mandamientos que nosotros encontramos en toda la parashá Eket. Ayer, en el espacio del comentario, aprendíamos algo interesante en la parashá pasada. Aprendíamos que de los mandamientos, estábamos aprendiendo de los mandamientos, y específicamente de las 10 declaraciones, las Aseret Hadibarim, las Aseret Hadibrot, las 10 palabras, las 10 declaraciones. Ayer aprendíamos algo interesante con relación a eso, que tiene que ver con con el nacimiento o la producción de del resto de misbot, y que la palabra que se utiliza específicamente en referencia a estas declaraciones que encontramos nosotros en el libro de Éxodo, capítulo 20, y Deuteronomio, capítulo 5, es la palabra devarim y no la palabra mitzvah. Recordemos que mitzvah es mandamiento, pero devarim es palabras. Por lo tanto, cuando se hace alusión a las 10 declaraciones que normalmente o popularmente se le dicen los 10 mandamientos, ayer aprendíamos la diferencia realmente cuando la Torá enfatiza que son las 10 declaraciones o eh, las 10 palabras. Aprendíamos ayer y lo analizábamos de una manera muy, muy detallada. Esta parashá, eh, la parashá Eke, y específicamente la primera aliyá que hemos leído, esta aliyá eh, nos presenta una transición importante en el libro de Deuteronomio o de Barín. Y esa transición nos habla de Israel, precisamente, que ya se encuentra a las puertas de la tierra de Canaán. Y Moisés o Moshe Moshe ya no se centra únicamente en repetir las leyes, sino ahora Moshe se centra en enseñar cómo vivir dentro de la tierra de Canaán, la cual estaría llena de tentaciones religiosas, de tentaciones económicas, y también de todo
el desafío cultural, óigalo bien, el desafío cultural al que el pueblo se va a enfrentar. Y en esta lilla se nos hace mención de unos mandamientos. En esta lilla se nos menciona unos mandamientos que aparecen referenciadas en esta acepción, en esta aliyá, pero para nosotros poder comprender esos mandamientos, yo se los he dicho en varias ocasiones, para poder comprender los mandamientos, nosotros debemos entender el contexto. De esa manera podemos nosotros comprender realmente los mandamientos que se nos ordena a través de la Torá. Miremos, por ejemplo, el primer mandamiento que encontramos en esta aliyá, que está precisamente en el capítulo 7, en el verso 25. Capítulo 7, verso 25, dice, dice aquí, en el verso 25, dice, quema a fuego las esculturas de sus ídolos. Quema a fuego las esculturas de sus ídolos. Aquí encontramos un mandamiento en esta primera línea que tiene que ver con destruir la idolatría. Óigalo bien, destruir la idolatría. Interesante. Destruir la idolatría. Pero hay preguntas que inmediatamente tenemos que empezar a realizarnos y es, ¿la idolatría por qué debía ser destruida? Si los que están practicando la idolatría son personas ajenas del pueblo de Israel, son los moradores de la tierra de Canaán. Entonces, ¿por qué la Torá le ordena destruir la idolatría al pueblo de Israel? Entonces, ¿para quién debía ser destruida la idolatría? ¿Para el pueblo de Israel o para los goín, para los gentiles? ¿Para quién debía ser destruida la idolatría? Es una pregunta importante, es una pregunta interesante de analizar, ¿no? Y para eso nosotros entendemos que la tierra de Canaán estaba llena de personas que obviamente tienen otra cultura y ellos practican su propia religión, pero la religión cananita estaba profundamente ligada a la economía y a la política. Oiga bien eso. Miren las culturas antiguas, las culturas antiguas. La religión, la práctica religiosa, en otras palabras, la práctica espiritualista de esas antiguas culturas estaban asociadas o ligadas a la economía y a la política. En la actualidad nosotros vemos a gobernadores, a presidentes que también tienen algunas inclinaciones espiritualistas, ¿verdad? De prácticas espirituales con la finalidad de poder buscar el bienestar económico, social y político para sus ciudades o para su país. Eso lo vemos hoy en día. Entonces, siguiendo con los cananitas o con los cananeos, la religión para ellos, las prácticas espirituales estaban conectadas con la economía y la política, como lo dije hace un momento. Y los principales ídolos o los principales dioses para los cananeos era primero uno llamado Baal. Uno de los principales dioses cananitas era llamado Baal. Otro era llamado Astarte.
otro era llamado El, y otro era llamado Anat. Baal, si ustedes recuerdan, era un dios que tenía forma de toro, tenía una forma de toro, un aspecto de toro. Por eso, cuando el pueblo de Israel entra a Canaán, que se nos narra ya en el libro de Deuteronomio, en Deuteronomio nosotros vemos que Moshe, cuando habla con relación a la celebración de Pesaj, de la Pascua, ya en Deuteronomio ya nos está ordenando celebrar Pascua con el corbán de un cordero, o sea, con el sacrificio de un cordero, sino que ahora se nos está hablando en Deuteronomio de un vacuno. ¿Por qué razón? Porque era que en Canaán uno de los dioses principales o primordiales era Baal, que tenía aspecto de toro. ¿Ok? Espero que se me comprenda esto que estoy diciendo. Así que estos ídolos no eran simplemente figuras decorativas para la nación cananea, porque los encontramos en las calles, los encontramos en hogares a través de figurillas. Entonces no eran figuras decorativas nada más para la nación de Israel, estos dioses o estas divinidades, porque estas divinidades representaban para los cananeos el poder del Estado, representaban la libertad de la tierra, representaban la legitimidad de los reyes. Así que cuando el pueblo de Israel conquistaba una ciudad, el dejar intacto esos ídolos, esas imágenes, eso significaba reconocer, darle un reconocimiento, al menos simbólicamente, de la autoridad de aquellas divinidades paganas sobre el territorio. ¿Sí? Y por esa razón es que el Eterno también ordenó al pueblo de Israel sacrificar un cordero en Egipto, porque en Egipto una de las divinidades y de las deidades principales era el dios Canún, y Canún tenía un aspecto de cordero, en Egipto, y era una divinidad importante para ellos. Por esa razón es que el Eterno les ordena sacrificar un cordero en Egipto, con esa intención, ¿sí? Y de comer, óigalo bien, ¿y cómo tenían que comer el cordero? ¿Qué es lo que dice la Torá con relación al cordero de Pesa, al Corbán de Pesa de Egipto? ¿Cómo tenían que prepararlo? ¿De qué manera tenían que prepararlo? A ver, no me digan que no saben. Asado, More. Asado. Y para comerlo asado, ¿qué tenían que haber hecho? ¿Qué tenían que haber hecho para comerlo asado? ¿Qué implicaba el comer el cordero asado? ¿Qué implicaba? Pasarlo por juego, ¿no? Exactamente, pasarlo por fuego. Muy bien, mi estimada Steila. Te ganaste un viaje. Comerlo asado, así es. Y presten atención a continuación. Prestemos atención a lo que viene a continuación. Más adelante, escuchemos lo que vamos a hablar ahora más adelante. Entonces, primeramente, tengamos presente que el cordero, el corbán de pesa de Egipto tenía que ser comido asado. Ya vamos a entender el por qué. Y como les dije hace un momento, dejar esas imágenes al momento de la conquista,
eso era una señal de reconocimiento de esas divinidades dentro del territorio. Y por eso entonces el Eterno, Hashem Itbará, le ordena al pueblo de Israel que tenían que quemar esas imágenes. La ordenanza no era un acto de intolerancia religiosa, no era un acto de intolerancia religiosa, digamos como lo podríamos entender en el sentido moderno, sino era una declaración de soberanía en la que se podía entender que Hashem era el único rey de Israel y que ellos no reconocían ninguna otra divinidad. Perfecto, ¿verdad? Espero que se haya entendido. Y aquí, en este verso, quema a fuego las esculturas de sus ídolos, encontramos un verbo hebreo, y ese verbo hebreo que se utiliza es el verbo saraf. Saraf es el verbo hebreo, saraf. El saraf significaba o significa quemar por completo. Saraf es quemar por completo. En otra palabra, consumir con el fuego. Consumir con el fuego, quemarla completamente con el fuego. Y fíjense bien que no nos está diciendo simplemente rompe los ídolos. No nos está diciendo la Torá simplemente rompe los ídolos. No, no los rompa. Quémalos completamente. ¿Y qué significaba quemarlos? Quemarlos implicaba desaparecerlos definitivamente. Eso era lo que implicaba quemarlos, desaparecerlos definitivamente. Esto nos permite entender, queridos hermanos, que en el antiguo cercano oriente, el fuego, cuando se hablaba de fuego, el fuego representaba purificación. Óigalo bien, el fuego representaba purificar. El fuego representaba juicio y el fuego representaba eliminación irreversible. Ese es la representatividad o, como podríamos decir, el simbolismo del fuego. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra fuego, desde el pensamiento antiguo, estamos hablando de purificación, estamos hablando de juicio y estamos hablando de eliminación total. Eliminación total. Y es interesante porque cuando entendemos que Saraf, quemar con fuego, es una alusión a purificar, a limpiar, a una alusión a juicio, es una alusión a eliminación. Cuando entendemos eso y leemos ahora el corbán de pesa que debía ser asado, pasado por el fuego, inmediatamente entendemos que el cordero conectaba con la idolatría del pueblo egipcio y el Eterno le está diciendo al pueblo de Israel, pásalo por fuego como una forma de eliminar cualquier inclinación idolátrica que haya en tu corazón o de veneración que haya dentro de ti hacia ese Dios egipcio. Qué interesante, ¿no? Pero también esto nos recuerda las palabras de Johanán, de Juan, el inmersor, cuando él dice, viene uno detrás de mí, que él no los bautizará con aguas,
sino que Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¡Wow! ¿Eh? Tremendo eso. ¿Mm? El Espíritu Santo y fuego, o sea, sacar toda la inmundicia, eliminar toda la inmundicia y purificarnos. Purificarnos en la representación del fuego. En la cultura cananea, los ídolos eran considerados la residencia física de la divinidad en la cultura cananea. O sea, que una imagen, un ídolo, ellos lo veían como una casa, una residencia, un lugar de residencia para sus divinidades. O sea, cuando ellos tenían una de estas estatuillas o estatuas dentro de su hogar, dentro de su casa, ellos se sentían confiados y protegidos porque dentro de su morada había una residencia de ese dios cananeo o de esos dioses cananeos o de esas divinidades cananeas. Espero que se entienda, ¿sí? Entonces, una estatua, una, un ídolo en la mentalidad cananita se consideraba el hogar donde moraba ese Dios. ¿Mm? Así que quemarlo, óigalo bien, quemar esa imagen, quemar ese ídolo, declaraba públicamente quemarlo, declaraba que ese Dios no tenía ningún poder y no tenía ningún lugar, ningún espacio de residencia en la casa o en el hogar del pueblo hebreo. ¿De acuerdo? Y también era un acto de ruptura política y religiosa. ¿Eh? Era un acto de ruptura política o religiosa. ¿Por qué política? Porque ya lo dijimos, las divinidades en el antiguo cercano oriente, específicamente en Canaán, ahora que estamos comentando sobre Canaán, estas divinidades que mencionamos hace un momento estaban asociadas con el poder político, con el poder político. Y quemarlos era estar en, en desacuerdo con esa idea o con ese pensamiento. Pero escuchen ahora, eh, el problema realmente, el problema realmente no radicaba en en las estatuas. El problema no estaba ahí, ¿sí? O sea, el problema no eran las estatuas. El el verdadero peligro era que el corazón del pueblo terminará sirviendo, adorando aquello que la estatua representaba. Y es por eso que el Eterno ordena quemarla, quemarla. Como en el Éxodo, el Eterno ordena asar, quemar a el corbán de pesa. ¿Mm? Para que todo rasgo en el corazón del pueblo hebreo, todo rasgo o toda inclinación de veneración hacia estas divinidades desapareciera. Y ahí es donde estaba el verdadero peligro.
que el corazón del pueblo se inclinara al servicio de lo que representaba esa estatua o esos ídolos. ¿Y qué era lo que representaban esos ídolos? Representaban el poder, representaban la riqueza, representaban la fertilidad y representaban el éxito. O sea, miren bien, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con el pueblo cuando ellos eh, cometieron la transgresión con las mujeres moabitas? ¿Qué pasó allí? Recordemos que ahí lo que sucede realmente es un acto de idolatría, porque en la cultura moabita, ellos tenían a dioses, o no solamente en la cultura moabita, en la antigüedad, habían dioses para la fertilidad, dioses que eran utilizados para darle al hombre, no sé si esté bien dicha la palabra, virilidad, virilidad al momento de poder estar con sus esposas o con sus mujeres. Por lo tanto, estos antiguos pueblos presentaban un tipo de culto, un tipo de ceremonia a estas divinidades para que al momento de poder estar en la intimidad se pudiera tener una buena o una excelente relación. Eso lo hacían los antiguos. Entonces, ahí estuvo la falla del pueblo de Israel, que ellos aceptaron a participar del ceremonial religioso hacia esas divinidades del pueblo moabita conectado con las mujeres. Ahí es donde estuvo realmente la falla, porque por la fertilidad. Habían divinidades para la tierra. Entonces, ahí es donde radicaba el problema, que realmente el pueblo de Israel se viera inclinado a utilizar y a colocar su fe, al colocar su esperanza y su mirada en esas prácticas idolátricas de los pueblos vecinos. Espero que se entienda. ¿Sí? Y es por eso que la idolatría bíblica, mis queridos, estimados Javerín, mis queridos amigos, mis hermanos, la idolatría bíblica comienza mucho antes de levantar una imagen. ¿Dónde comienza la idolatría bíblica? En el corazón. En el corazón. En el corazón es donde comienza la idolatría bíblica. Antes de levantar la imagen, ya la gente lo ha levantado dentro de él, ya ha levantado dentro de su corazón un ídolo, ya ha cometido la idolatría. Entonces por eso ordena quemarlo. ¿Eh? Bueno, y lo que dije hace un momento, maravilloso, que Juan dice, y viene uno que él los va a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Muy bien. Lo otro es que encontramos en el mismo capítulo, la segunda parte de ese verso 25, dice, no codicies el oro y la plata que haya sobre ellas, ni las tomes para ti. Está hablando de la codicia, precisamente lo que hablábamos en la parasha pasada, ¿cierto? En el comentario que hicimos de Baet Hanan, cuando hablamos de las Haseres Hadibrot, cuando estuvimos hablando de las Haseres Hadibrot, recordémoslo,
que se habló cuando se estaban repasando las 10 declaraciones, que se habló de la codicia. Aquí nos dice, no codiciarás el oro y la plata. No codiciarás el oro y la plata que haya sobre ellas, o sea, sobre las imágenes, porque las imágenes eran cubiertas de oro y cubiertas de plata para darle un mejor aspecto. Qué tremendo, ¿verdad? Esto nos enseña algo tremendo y profundo. Me gustaría desgranar eso, pero el tiempo tampoco nos los permite. Pero me gustaría desgranar eso porque fíjense que los dioses o las imágenes eran hechas en madera. Y la pregunta es, ¿con qué tipo de madera eran hechas esas imágenes? Y luego cubiertas de oro. O sea, la apariencia externa que cubre lo interior. ¿Mm? La apariencia externa que cubre lo interior era oro y plata. Y el Eterno dice, no codices la plata ni el oro que hay sobre ellas. Uy, tremendo eso. Eso es tremendísimo, ¿verdad? Y así vive el mundo. El mundo vive de apariencias. El mundo vive de apariencias y la gente come de apariencias. Y nosotros nos fijamos en lo externo. Nos fijamos en lo externo, pero el eterno mira lo de adentro. Y es donde nosotros tenemos que aprender a verlo de adentro, a ver la esencia del ser, a ver la esencia de la persona, a ver el espíritu, el alma de la persona y no solamente lo exterior. La gente tiende a enamorarse de lo externo, tiende a fijarse en lo externo y a dejarse llevar, por supuesto, de las cosas externas. Pero bueno, entonces el Eterno aquí nos está diciendo, no codicies, no codicies la plata ni el oro que le está cubriendo o lo que está sobre ellos. Miren algo, los templos paganos, mis queridos ajín, mis queridos hermanos, los templos paganos acumulaban enormes riquezas y las imágenes, como les dije hace un momento, estaban cubiertas de oro, estaban cubiertas de plata y estaban cubiertas también de piedras preciosas. Por lo tanto, cuando estos pueblos eran conquistados, después de una conquista, una ciudad era normal, después de una conquista era normal que los soldados se repartieran el botín, se apropiaran del botín. Es más, nosotros vemos en la Torá cómo cuando Israel conquistó tierra, se tomaron el botín de esas tierras. Pero el Eterno aquí les está prohibiendo beneficiarse o hacer uso de ese tipo de botín, ¿verdad? Dios puede tomar precisamente aquello que pertenecía al culto idolátrico. Dios prohíbe que se tomara eso, ese botín. Y aquí aparece otro verbo precisamente en en esta segunda parte del verso 25 que estamos leyendo, y es el verbo hamad, 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 ¿ok? El verbo hamad, que significa desear intensamente o anhelar. Eso lo estuvimos comentando nosotros ayer, cuando hablábamos de la Parashá Bat Hanan. O sea, desear descontrolarte, codiciar,
que es el mismo verbo que se utiliza en el décimo, en el décimo mandamiento, por decirlo de esta manera. Recordemos que es la décima palabra o la décima declaración. Es el mismo verbo, no codiciarás. No codiciarás. Aquí vemos cómo la Torá, queridos hermanos, queridos amigos, comienza atacando el deseo, óigalo bien, descontrolado antes de la acción. Él no está atacando la acción, está atacando el deseo descontrolado. Recordemos ayer que comentábamos la Haseres Hadibrot o la Haseres Hadebarim, decíamos que esas 10 declaraciones lo que estaban haciendo era ¿qué? Lo que decía el hermano Jorge. Jorge, ¿qué era lo que estaba, qué era lo que hacían las Haseres Hadibrot? ¿Mm? ¿Qué era lo que hacían las Haseres Hadibrot? ¿Qué atacaba o qué regulaba las Haseres Hadibrot? Las acciones o la motivación. Pregunto, a ver si, ¿verdad? Son buenos estudiantes. ¿Qué es lo que está regulando las Haseres Hadibro? ¿Las acciones o la motivación? La motivación. La motivación. La motivación. Entonces, fíjense que con esta palabra, que es no codiciarás, el verbo hamat, ese verbo nos demuestra que la Torá está atacando es el deseo, la motivación intensa antes que la acción. Y los mandamientos, las misbot, ellas regulan la acción. Eso es lo que tenemos que entender completamente. Entender que las misbot regulan las acciones, pero las haceres hadibrot regulan la motivación, el deseo profundo del corazón. ¿Ok? En muchas religiones antiguas se pensaba que el oro y la plata de los templos transmitían la bendición de ese Dios o de esa divinidad. El oro o la plata transmitían. Ellos en el pensamiento antiguo se pensaba de esa manera, que el oro de los templos, óigalo bien, el oro de los templos, o sea, el oro que era utilizado, el oro que era utilizado para construir un templo y la plata que era utilizada para construir un templo, que ese material que había sido santificado, que había sido escogido y seleccionado para fabricar esos lugares, ellos transmitían y poseían la bendición de esos dioses. Por eso es que ustedes ven que los pueblos que conquistaron a Israel, cuando destruyeron el Bet HaMikdash, se llevaron todo lo que era de oro y todo lo que era plata. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que al llevarse el oro y al llevarse la plata, se estaban llevando la bendición de los dioses para ellos. ¿Ya? Por eso es que entendemos eso. Ellos se llevaban el oro y la plata porque ellos lo conectaban con la transmisión de la bendición. Y como ellos tenían muchos dioses, entonces por eso se llevaban eso más, para que los dioses siguieran derramando bendición y prosperidad sobre ellos. Pero Israel no tenía que actuar así. Israel no tenía que pensar así. Y por eso entonces Israel debía romper
completamente con esa mentalidad. Tenía que romper completamente con esa mentalidad. O sea, no existía riqueza neutral cuando estaba dedicado a la idolatría. ¿Mm? Aquí hay una enseñanza extraordinaria, queridos hermanos, y es que no toda riqueza merece ser adquirida. No toda riqueza merece ser adquirida. Y es por eso que la Torá pregunta, ¿de dónde proviene esa riqueza? Por eso la Torá pregunta, ¿de dónde proviene esa riqueza? ¿Mm? ¿De dónde proviene esa riqueza? ¿Por qué? Porque no todo beneficio económico, no todo beneficio económico es moralmente legítimo, mis queridos hermanos. Eso es extraordinario. Eso es extraordinario. ¿Mm? Bendito sea Hashem por su Torah. Bueno, en el verso 26, yo creo que ya voy a dejar hasta aquí, no me va a dar tiempo de seguir. Me gustaría, realmente, yo se los confieso, a mí me encantaría, porque Hombre, hay una riqueza ya tremenda. ¿Mm? quisiera Entonces, decir algo sí, no ajeno de lo que usted acaba de exponer, es como Roma, en la casa allá del Papa, allá donde vive, donde se encuentra el papado. Dicen que todo eso es de oro, que todo, hasta los vasos donde come el Papa y todo eso es oro, es oro. Entonces, lo que usted decía, las imágenes y todo eso representa. Entonces, todavía sigue esa secuencia, pero la tiene Roma, ¿verdad? Los ídolos, todo eso es oro, todo en la cama, dicen las personas que han ido por allá, que todo es de oro. O sea, ¿cómo cogen a sí, sí. pongamos, bueno, yo digo, algo de tanto valor para, para idolatrar y también decir como a la gente que no hay Dios, sino que la riqueza, como usted acaba de decir, la riqueza es cuando la persona se encuentra en un estado de alegría, porque hay momentos que la persona no tiene, pero cuando llegó la riqueza, lo que dice usted, no sabe de dónde, cómo llegó de esto, y uno piensa que ya no necesita de Dios y muchos se van del camino del eterno, porque ya encontraron el modo de vivir, pero no sabiendo de cómo viene ese dinero. Eso quería decir, María. Ok, gracias, mi hermana, por tu participación. Sí, lo otro es que nos dice el verso 26, no lleves ningún ofensivo, dice, no lleves ningún ofensivo a tu casa, pues quedarías proscrito como él. Ese es un mandamiento prohibitivo. No introduzcas objeto idolátrico en tu casa. Ojo, no introduzcas objeto idolátrico en tu casa. Como les dije, cuando ellos tenían una imagen en su hogar, ellos pensaban que esa imagen, ese objeto, era la residencia de ese Dios. O sea que el Dios Baal, que el Dios él vivía o habitaba en el hogar si había una imagen de él dentro de esa casa. Entonces la Torá, con tal de refutarle ese pensamiento y de sacar esa idea del pensamiento de los antiguos hebreos, él les dice, no vayas a introducir en tu casa ningún ofensivo, o sea, ningún ídolo. No lo vayas a introducir en tu casa, no lo introduzcas en tu casa. No traerás a tu casa cosa abominable, dice en otra traducción.
cosa abominable no lo traigas a tu casa. ¿Por qué? Porque era frecuente, queridos hermanos, era frecuente que los pueblos conservaran esos pequeños ídolos domésticos, porque ellos se convertían en la residencia de esos dioses en la casa. Y en Mesopotamia, en la tierra del patriarca Abraham, allá en Mesopotamia, ellos eran conocidos como los terafín. Terafín, eran conocidos en Mesopotamia, que se les atribuía a ellos la protección de la familia. Y Canún, el dios Canún, o sea, el dios egipcio Canún, era el que protegía a los primogénitos, a los hijos primogénitos egipcios. Y por esa razón fue que vino la plaga de los primogénitos, que se nos narra la plaga de los primogénitos, mostrando de que ni Canún protegía a los primogénitos, sino que el único que realmente protege al hombre es el creador del universo, Hashem Itbará. Entonces, en Mesopotamia tenían estos terafín o terafines que protegían a la familia, la herencia, la fertilidad, ¿ya? Por eso muchas casas y muchas familias tenían esos pequeños altares en sus casas. Tenían esos pequeños altares en sus casas. Hoy en día nosotros también vemos altares en los hogares. Pero el pueblo de Israel debía eliminar completamente esa costumbre. Pero ojo, no tenemos nada más que nosotros hacer la conexión con esos altares físicos, porque también hay altares en el corazón del hombre. También hay idolatría en el corazón del hombre. Por eso volvemos a decir, antes de cometer el acto idolátrico, ya se comete en el corazón la idolatría. Cuando tú pones por encima del eterno y por encima y priorizas otras cosas antes que la abodá Hashem. Cuando tú priorizas cualquier otra cosa antes de la boda Hashem, antes de lo que nosotros podemos decirle, llamarle, lo que nosotros le llamamos Kiddush Hashem. Cuando tú pones por encima del Kiddush Hashem cualquier otra cosa, ya eso, mis queridos hermanos, está convirtiéndose y está tomando una postura de idolatría. ¿Mm? Porque no puede haber nada por encima del Kiddush Hashem. Y eso también está mencionado en uno de los podcasts que yo hice y que les compartí acerca de el odiar a padre y a madre, donde el maestro dice, nadie en quien odia a padre y a madre es digno. Pero no era porque el maestro estuviera impulsando una transgresión de la Torá de odiar a padre y a madre, no. Eso no era así, ¿no? Él no estaba impulsando ninguna transgresión de la Torá, sino que estaba a través de eso ilustrando, ejemplificando, ¿verdad? Que lo más importante es el Kiddush Hashem, el servicio al Eterno. Bendito sea el Creador. Bueno, aquí también hay otra palabra que es taoibá. Otra palabra aquí en este verso que es taoebá, que significa o se traduce generalmente como abominación. Abominación es lo que se traduce taoebá, abominación. Pero que lingüísticamente significa todavía algo mucho más profundo, porque taoebá describe todo aquello que rompe completamente el orden del pacto. No es solamente algo desagradable, es algo incompatible con la santidad. O sea,
La casa, la casa en la cultura hebrea, óigalo bien, la casa en la cultura hebrea, el hogar era considerado un pequeño santuario. Óigalo bien, por favor. Tu familia era considerada un pequeño santuario. Es más, si ustedes miran en hebreo cómo se dice el templo, se dice Bet Hamikdash, Bet Hamikdash. Bet, que es la segunda letra del alefato, representa una casa. Entonces, cuando decimos Bet Hamikdash, estamos hablando es la casa de la santidad o la casa donde radica la santidad. Entonces, cuando hacemos alusión o cuando hablamos del sagrado templo, estamos hablando de la casa de la santidad. Y cuando hablamos de la casa hebrea, que digamos, a veces decimos esa palabra que es Shalom Bay, que es hogar en paz o la casa en paz, ¿verdad? O Bet Shalom significa casa de paz. Bet Shalom, casa de paz. Entonces, el hogar, la casa, la familia, Bet, Bet, Bet Shalom, casa de paz. La casa, en la cultura, en el pensamiento hebreo, el hogar era considerado un pequeño santuario. Por eso en la casa hay un altar, una mesa. Por eso en la Kenese, en la Quejilá, nosotros tenemos una mesa, porque la mesa es la que representa el altar del Bet HaMikdash. ¿Mm? ¿Se entiende, verdad, lo que estamos diciendo? Entonces tu casa es considerado un pequeño santuario. Y por eso introducir un objeto abominable a tu casa o introducir un objeto idolátrico en tu casa, eso contaminaba simbólicamente todo el espacio familiar. Porque la santidad comenzaba en la casa antes que en el templo. La santidad comienza en el hogar. La santidad comienza dentro de tu casa. Allí es donde debe empezar la santidad. Y allí es donde nosotros debemos empezar a trabajar por la santidad. Así que, mis queridos hermanos, una de las preguntas que nos plantearía este texto es, ¿qué permitimos nosotros que entre en nuestra casa? ¿Qué estamos permitiendo nosotros que entre en nuestro hogar? No solamente en nuestra casa física, en la sala de tu casa, no solamente eso. Estamos hablando de tu casa, de tu templo, o sea, de ti, de lo que somos nosotros. ¿Qué estamos permitiendo que entre a nosotros? ¿Qué estamos dejando que entre a esta casa, a este hogar que yo represento, a este templo que yo represento, que yo simbolizo? Ya lo dice el texto. Vosotros sois templos de la Ruach HaKodesh. Ya lo dice muy bien la Masore. Ustedes son templo de la Ruach HaKodesh. Fíjate cómo el maestro traspola ese pensamiento de que la casa física hebrea se convertía en un santuario para ahora el maestro ejemplificar o representar el templo a través de nuestro cuerpo. Interesante, ¿no? Entonces, ¿qué estamos llevando nosotros? ¿Qué objeto estamos llevando nosotros a nuestra casa, a nuestro templo, a nuestro santuario? ¿Qué ideas estamos dejando llegar a nuestra cabeza? ¿Qué valores estamos dejando entrar?
en nuestra casa? ¿Qué influencias, qué modelos culturales estamos adoptando? ¿Qué modelos culturales estamos adoptando en nuestra casa? ¿Mm? Qué maravilloso, ¿verdad? Y bueno, también encontramos la bendición después de comer. Birkah Matzon, la bendición después de comer. Y quiero dejar ahí, no quiero continuar, pero sí quiero cerrar con una pregunta reflexiva. Mire lo que nos dice este verso, el verso 26. No lleves ningún ofensivo, ninguna abominación a tu casa, pues quedarías proscrito con él. Aborrécelo completamente y considéralo absolutamente ofensivo, pues está proscrito, dice el verso 26, ¿verdad? Pero miren lo que nos dice el verso con el que cierra, el verso 10 con el que cierra esta aliyá, en el capítulo 8. Mira lo que cierra. Cuando comas y quedes satisfecho, deberás bendecir a Hashem tu Elohim por la buena tierra que él te ha dado. Ahí encontramos el mandamiento del Birkah Hamazon, la bendición después de comer. Solamente quiero dejar, y voy a terminar con esta pregunta. El judaísmo, el judaísmo conservador nos ha enseñado recitar la bendición o hacer una bendición antes de comer. Y luego, obviamente, se dice una bendición al final de comer. Eso nos lo ha enseñado el judaísmo tradicional. Pero fíjense que la Torá nos dice que debemos bendecir al Eterno después de comer. Es interesante eh, ver precisamente o observar precisamente todo esto que se nos presenta. Baruch Hashem, bendito sea nuestro Padre eterno.